Los 10 niños salvajes. 1. Vicente Caucau. Conocido como el Niño Lobo, fue encontrado en el sur de Chile en 1948 donde fue criado por pumas. Las personas que vivían en el lugar se dieron cuenta que faltaba comida, gallinas y huevos en los gallineros. Sin saber quién era el que cometía estas cosas, los pobladores denunciaron el hecho. Tras buscar por varias horas en el bosque encontraron un niño de 10 años, que andaba en 4 patas y estaba lleno de pelos. Lo cual fue muy sorprendente para los pobladores, nadie entendía cómo fue que sobrevivió aquel niño por tanto tiempo y en esas condiciones. El niño gruñía, mordía y arañaba como si de un animal se tratase. Así es que lo metieron a la cárcel. Un hospital religioso se ocupó de él, le enseñaron a decir algunas palabras, a comer como una persona, pero en luna llena él aullaba como un lobo. Pasado un tiempo una señora llamada Berta Riquelme, que era una especialista en lenguaje, adoptó a Vicente. Con el tiempo se adaptó al mundo y desarrolló una vida feliz muriendo a los 74 años. 2. Marco Rodríguez Pantoja. Vivió con lobos durante 12 años. Cuando Marco era pequeño, su madre murió y su padre se casó con otra mujer. Sufría de maltratos y a los 7 años fue vendido a un cabrero con el que vivió en una cueva. El señor murió, Marco se quedó completamente solo y con la ayuda de lobos sobrevivió sin tener ninguna comunicación con humanos ni con el mundo exterior. En 1965 la Guardia Civil lo encontró y lo internaron en un hospital de Madrid donde fue educado y le enseñaron a hablar. Su caso fue estudiado por el escritor y antropólogo Gabriel Hahn en Manila, que dijo que Marco había sobrevivido por su brillante inteligencia y por las capacidades de adaptación que adquirió por los maltratos que sufría cuando vivía con su padre. A pesar que Marco se adaptó al mundo propio de los humanos, él prefirió la relación con el campo y los animales, rechazando la vida de la ciudad. Su caso inspiró a varios, uno de ellos fue Kevin Lewis que escribió un libro infantil titulado Marcos, también a Gerardo Olivares, que dirigió la película llamada Entre Lobos. 3. Oksana Malaya. Una niña ucraniana encontrada en 1991 convivió con perros. Oksana vivía en un ambiente pobre con padres alcohólicos y desconsiderados. Una noche la dejaron en la intemperie, la niña para que no pase frío decidió dormir con los perros, en una caseta que había detrás de su casa. Cuando fue descubierta ella tenía 8 años, y llevaba 6 años conviviendo con los perros. Caminaba a 4 patas, gruñía, ladraba y no sabía hablar, también se dice que había desarrollado por encima de lo normal la visión, el olfato y la audición. Fue muy complicado que adquiera las habilidades emocionales y sociales necesarias para relacionarse. A los 13 años trabajaba como granjera y vivía en la clínica Baraboy de Odessa. Aprendió el habla y la forma de caminar erguida. Pero manifestaba un claro retraso mental. 4. Jones Abunya. Fue encontrado en Uganda en 1991, un hombre llamado Miri fue quien lo encontró cuando fue a buscar leña en la selva. Al ver al niño que buscaba comida con una colonia de monos se sorprendió. Quería ayudarlo, pero no se dejaba, así es que fue al pueblo a pedir ayuda. El niño presentaba desnutrición, sus rodillas estaban desgastadas a causa de desplazarse con ellas, sus uñas eran largas, era muy ágil trepando a árboles, tampoco sabía comunicarse entre humanos. Se cree que el niño escapó cuando tenía 3 años, al ver cómo su padre mató de una forma brutal a su madre, pasó 3 años conviviendo con los monos, estos le ofrecieron yucas, patatas, plátanos. Y desde ese momento los monos le enseñaron a sobrevivir en la selva y era considerado como uno más de la colonia. Con el tiempo lo internaron en un orfanato religioso, en donde aprendió a hablar, caminar, y a comer correctamente, también entró en un coro y aprendió a tocar la guitarra. Participó en los Special Olympics, también fue corista de Perla de África y vive en su propia casa en la aldea de Bombo. 5. Andrei Tolstik. Conocido como el niño perro, fue encontrado en Siberia cuando tenía 7 años, se dice que fue criado por un perro desde que tenía 3 meses de edad. Cuando Andrei era un bebé, su madre lo abandonó dejándolo al cuidado de su padre, quien tenía problemas de alcohol ignorando al pequeño Andrei. El niño tenía problemas de audición y lenguaje, por ese motivo fue que sus padres no le daban el debido cuidado. Andrei acabó pasando sus días junto al perro guardián de la familia que de alguna forma le ayudó a sobrevivir.
Unos trabajadores sociales lo encontraron, se preguntaban por qué ese niño no estaba inscrito en una escuela. Cuando fue llevado al orfanato, el niño tenía miedo de la gente, era agresivo, no hablaba y se comportaba como un perro, gruñendo y olfateando la comida. Los especialistas trabajaron para educarlo, después de 2 semanas ya caminaba erguido, comenzó a usar cubiertos, tender su cama y a jugar la pelota. 6. Natasha Lozkin. Es de Siberia, su familia lo trataba como si de una mascota se tratase, permanecía encerrada en malas condiciones en un cuarto lleno de perros y gatos. La niña tenía 5 años, cuando la descubrieron en el año 2006, se dice que vivió toda su vida en esas condiciones, se comportaba como si fuera un animal, tomaba agua con la lengua, ladraba, caminaba a 4 patas, se encontraba completamente sucio y saltaba hacia las personas como si fuera un perro. Se alimentaba de la comida que su familia colocaba detrás de una puerta, junto a los otros animales. Detuvieron a sus padres por negligencia, ya que jamás la dejaban salir. La niña entró en un estado de rehabilitación social, los expertos dijeron que se recuperaría con una extensa educación. 7. Rochon Ding. Nació en 1979 en Camboya, se perdió en la selva con la edad de 9 años, fue encontrada en el año 2007 intentando robar alimentos de una aldea. Es un misterio de cómo pudo sobrevivir tantos años. Algunos dicen que criaturas salvajes la criaron, pero otros dicen que estuvo en cautiverio ya que contaba con marcas en su muñeca como si estuviese atada. Sigue comportándose como una salvaje, perdió la audición, no puede hablar, se niega a vestirse y a comer. Actualmente su familia se encarga de ella, pero la mantienen encerrada, ya que intenta escaparse. Desapareció por 11 días, todos pensaron que había regresado a la selva. Pero fue encontrada cubierta de desperdicios en un baño de 10 metros de profundidad. Nadie supo cómo fue que llegó hasta ahí. Después de ese incidente la niña se encuentra más decaída y los avances que se habían conseguido los estaba perdiendo. 8. Víctor de Aveyron. Es un niño salvaje muy conocido, se han realizado documentales sobre él. Causó un gran impacto intelectual, los expertos vieron en él la oportunidad de resolver los misterios de la naturaleza humana, tales como cuáles son las naturalezas innatas o adquiridas o cómo se puede reemplazar la carencia de contacto social en la infancia temprana. Víctor fue encontrado en el año 1800 desnudo y lleno de cicatrices por 3 cazadores en el bosque de Kaune, intentaron atraparlo, pero era muy hábil y se escapaba, se negaba a llevar ropa y tenía una resistencia poco común para un niño de su edad, resistía al frío y al calor de una forma muy inusual. Lo internaron en una escuela de París para niños sordomudos, el médico Jean-Marc Gaspard Ditard. Trató de reeducarlo durante 5 años, que Víctor aprendiera a nombrar objetos, leer, escribir algunas frases, expresar deseos, seguir órdenes. A pesar de todo lo aprendido nunca aprendió a hablar, los expertos llegaron a la conclusión de que existe una etapa crítica de aprendizaje en la que estamos preparados para recibir el lenguaje y que cuando pasa, ya es muy difícil o casi imposible de aprenderlo. Finalmente se realizó una película en el año 1960 titulada El pequeño salvaje. 9. Sujit Kumar. Fue encontrado en el año 1978 en las Islas Fiji, pasó 6 años creyendo que era una gallina, convivió con las gallinas en un gallinero, se comportaba como si de una gallina se tratase, cacareaba, picoteaba y tampoco había adquirido el habla. Cuando el pequeño Kumar tenía 2 años, su madre se suicidó y asesinaron a su padre. Quedándose al cuidado de sus abuelos que decidieron encerrarlo en el gallinero. Estuvo 6 años sin conocer el mundo. Que lo enviaron a un asilo para ancianos. En ese lugar era tratado cruelmente, lo habían atado a una cama durante 22 años. Pero por cosas de la vida la empresaria Elizabeth Clayton encontró a Sujit y le conmovió enormemente, que decidió llevárselo a su casa. Los primeros meses fueron muy duros, porque Sujit seguía comportándose como una gallina, era agresivo, orinaba en cualquier momento, no controlaba sus necesidades, no le gustaba dormir en la cama pero poco a poco fue aprendiendo. Pero tampoco adquirió el habla y solo se comunicaba con gestos. 10. Marina Chapman. No conoció su nombre real, ni tampoco su edad, mucho menos sabía quién era su familia y solo recuerda que tenía 4 años. Asimismo, cuando estaba jugando en un jardín, un hombre la secuestró llevándosela en un camión con más niños. La dejaron en la selva a su suerte, según cuenta Marina. Un día comió un alimento en mal estado y le hizo mucho daño. Pero apareció un mico que la llevó hasta el río y le obligó a beber agua para que vomitara.
Desde ese momento comenzó a vivir con una colonia de monos capuchinos durante 5 años. Pero por mala suerte un día unos cazadores la encontraron y se la llevaron a trabajar a un prostíbulo en donde pasó los peores momentos de toda su vida. Pero Marina logró escapar de ese horrible sitio, viviendo en las calles de Cúcuta. Cuando intentó buscar trabajo terminó siendo esclava para una familia de la mafia. Pero una vecina se conmovió de la pequeña Marina rescatándola cuando ella tenía 14 años de edad, la mandó a Bogotá con sus hijas. Pasó el tiempo y Marina se fue a Inglaterra en donde conoció a John Chapman con el que tuvo 2 hijas. Una de sus hijas le animó a escribir un libro titulado La niña sin nombre. Gracias por ver el vídeo. Like y suscríbanse para más tops. Hasta la próxima.